nacimiento de Yehoshua y su nombramiento con la profecía de Yeshaya Naví, Isaías 7:14, que dice: y llamarás su nombre Immanuel. El autor del libro Toledot Yehoshua agrega una nota seguido a la cita de la profecía: Sherotze lomar Immanu Elohim, que quiere decir: con nosotros está Elohim. La observación que quiero compartir con ustedes sobre esta sección es una respuesta realmente a una crítica que hemos recibido, una crítica sobre el texto hebreo, popularmente conocido el texto hebreo de Shem Tov, o el texto extraído del tratado Even Bohan. La crítica está basada en una suposición que plantea que estamos ante no el texto hebreo original, sino ante una traducción probablemente del griego o del latín. ¿Por qué esa suposición? Porque si el autor del texto hebreo de Mateo estuviese escribiendo en hebreo, sería redundante e innecesario explicar el significado del nombre hebreo Immanuel. Immanu, en hebreo, como todos sabemos, significa con nosotros, Immanu. Y el término El es un título para identificar a Elohim como el profeta Samuel, Shmuel o Ismael, etc. Por ende, cualquier persona hebreo parlante sabe que Immanuel es un nombre que significa con nosotros está Elohim, porque el autor de Toledot Yehoshua, si estuviese escribiendo en hebreo, tendría la necesidad de explicar a los lectores hebreo parlantes el significado del nombre Immanuel. Si el texto hubiese sido escrito en hebreo para hebreos parlantes, entonces la oración o la explicación que Immanuel quiere decir con nosotros está Elohim no pudo ser escrita en hebreo, porque sería una nota innecesaria. Este es el planteamiento, esta es la crítica. Por lo tanto, cuando el texto hebreo de Toledot Yehoshua registra Sherotze lomar Immanu Elohim, la crítica dice que el texto no fue escrito originalmente en hebreo, sino en otro idioma, quizás el griego o el latín, y consecuentemente el texto hebreo hallado en el tratado Even Bohan, o popularmente conocido como el texto hebreo de Shem Tov, no es originalmente hebreo, sino que se trata de una traducción al hebreo. Tiene sentido de cierta manera. El autor judío escribiendo en griego tuvo que explicarles a los lectores de habla griega que Immanuel significa en hebreo con nosotros está Elohim. A simple vista, pues, como ya dije, pareciera que esta suposición tiene coherencia. Sin embargo, debido a que la única motivación de suposiciones como estas no es otra que plantear que Toledot Yehoshua o el libro hebreo de Mateo no fue escrito realmente en hebreo, entonces pues resulta ser una conjetura carente de seriedad. Resulta ser una opinión basada en información incompleta. A las mismas conclusiones o conjeturas se pudieran llegar sobre escritos hebreos si nos basamos en las mismas suposiciones previamente explicadas. Por ejemplo, en el comentario que hace Metzudat David del siglo XVIII sobre el profeta Isaías, capítulo 7, el verso 14, sobre el nombre Immanuel, Metzudat David dice que este nombre significa Shehael Yihye Immanu, que el Creador, Hashem, estará con nosotros, Shehael Yihye Immanu. Lo mismo o algo muy similar encontramos en los comentarios de Malvin, esto es del siglo XIX, explica el nombre Immanuel, Shehashem Yihye Immanu, que Hashem estará con nosotros. Vemos en estos dos escritores o comentaristas clásicos judíos, Metzudat David y Malvin, uno del siglo XVIII, el otro del siglo XIX, ambos explican el nombre Immanuel de manera muy similar.
Shehael yihye imanu, Shehashem yihye imanu. Ambos escritores judíos explican a la audiencia judía el significado de un nombre tan fácil de comprender para el hebreo parlante, Immanuel. Claramente esto no significa que sus escritos no hayan sido en hebreo. Inclusive lo mismo pudiéramos decir del texto de la Torá. Encontramos en el texto hebreo de la Torá, por ejemplo, cuando Rachel dio a luz a su primer hijo, a Yosef, dice el texto que le puso por nombre Yosef, diciendo, el Eterno me añada otro hijo. Todo hebreo parlante sabe el significado de Yosef. No hay que explicarlo. Yosef es un término hebreo que se utilizó como nombre, obviamente, pero ya existía en el idioma hebreo. El texto hebreo dice, para hacerlo más claro, Vatikra et shemo Yosef, y le puso por nombre Yosef, Lemor, Yosef Hashem li ben aher, diciendo, Hashem me añada otro hijo. Así que resulta risible que alguien basado en esta sección de la Torá suponga que la Torá no fue escrita en hebreo, porque el autor de Bereshit tuvo que explicar el significado del nombre hebreo Yosef a lectores que no hablaban hebreo. De manera que, volviendo al texto en cuestión, ¿qué quiere decir el autor de Toledot Yehoshua cuando dice que Immanuel, Rotze lomar Imanu Elohim, su nombre será llamado Immanuel, y que esto quiere decir, con nosotros está Elohim? Obviamente no se trata de una explicación de los términos hebreos. Así como todo hebreo parlante sabe el significado del término Yosef, y no hace falta que el autor de Bereshit lo explique. Y por lo tanto el autor no tiene como objetivo explicar el término Yosef, sino que explicar el significado del nombre Yosef en la vida, en el contexto muy particular, en la vida de Rachel. Ella deseó un hijo más y por eso le puso Yosef, que el Eterno le añada, porque lo que quería era otro hijo más. Lo mismo hicieron los comentaristas previamente mencionados, Malbim, Mesudat David, sobre el nombre Immanuel. No están explicando a los hebreo parlantes el significado de Immanuel, sino que cuando dicen que Immanuel significa Shehashem Imanu o Shehael Imanu, lo que están explicando es en qué contexto se emplea el término Immanuel. Lo mismo encontramos en Toledot Yehoshua, cuando dice que Immanuel significa Imanu Elohim. Con nosotros está Elohim o estará Elohim. No tiene la connotación que el cristianismo le ha dado al texto, que Elohim está presente en carne cuando se presenta, cuando nace el Mesías, y que por ende el Mesías es divino o es la encarnación de Dios. No. Immanuel no significa Elohim está presente o se ha hecho carne. Imanu significa con nosotros, de nuestra parte. Elohim está de nuestra parte. Y el contexto del primer siglo claramente le explica cuando los romanos habían invadido la tierra de Israel y los hijos de Israel buscaban la libertad. Se manifiesta el Mashiach y entonces es lo que dicen los discípulos. Con el Mashiach se pone de manifiesto la profecía Immanuel. Con nosotros está Elohim de nuestra parte. El mismo contexto que hallamos en el libro de Isaías. Immanuel significa que ha llegado la vindicación de los justos. Elohim está con nosotros significa Elohim nos dará la victoria. Elohim peleará por nosotros. Elohim nos ayudará. Y precisamente por ello es que el autor de Toledot Yehoshua dice que Yosef
fue instruido a ponerle por nombre a su hijo Yehoshua, que significa Hashem ayuda, Hashem asiste, salva, Hashem nos da la victoria. Y finaliza esta sección diciendo el autor que así se cumplió lo que dijo el profeta. Se llamará su nombre Immanuel, que quiere decir Elohim está con nosotros. En otras palabras, el nombre Yehoshua es un sinónimo de Immanuel. El nombre Yehoshua es una manifestación de que Elohim se ha hecho presente, su justicia, la hora de la vindicación se ha manifestado. Elohim está de nuestra parte cuando vemos su asistencia, cuando vemos su salvación, cuando nos da la victoria, cuando nos rescata del mal. Y esto es lo que significa Yehoshua. Llamarás su nombre Yehoshua, ki hu yoshia et ami me'avonotam. Llamarás su nombre Yehoshua porque él salvará, rescatará, liberará a mi pueblo de sus iniquidades.